Buenos días. De Duarte a Camaño, la historia se repite. Miren, haré este video para hacer una comparación entre Juan Pablo Duarte y el coronel Camaño y por qué para mí el coronel Camaño tuvo la misma importancia que Juan Pablo Duarte, con la diferencia que fueron de siglos diferentes. Juan Pablo Duarte, nuestro querido padre de la patria, es del siglo XIX y el coronel Camaño, también admirado por los dominicanos, es del siglo XX. Pero los dos tuvieron una vida parecida, muy parecida. Y al parecer la historia de Duarte en el siglo XIX se repitió en Camaño en el siglo XX. Aunque la comparación parezca un poco exagerada, pero para mí fueron personajes muy parecidos. Miren, como todos sabemos, Juan Pablo Duarte era hijo de un destacado comerciante español, de Juan José Duarte. Juan José Duarte en ese momento tenía un negocio importante que le vendía como piezas y repuestos a los barcos que venían aquí a Santo Domingo. Eso era en lo que es la actual zona colonial cerca del muelle. Entonces Duarte en su época venía siendo un popi del momento. Hay que decir que Duarte también estudió en Europa, por ahí por 1830 y pico. Se dice que estuvo en España, que estuvo en Alemania, y allá aprendió sobre la democracia y sobre diferentes idiomas. Cuando vino aquí a Santo Domingo en 1830 y pico, por ahí, fundó la Sociedad Secretaria Trinitaria, en 1838 la funda. Era una sociedad secreta con el objetivo de crear conciencia y de que República Dominicana se independizara del yugo haitiano. El 27 de febrero de 1844, Duarte, o sea, los ideales de Duarte logran su objetivo y logran la independencia. Pero miren qué curioso, señores del caso. Juan Pablo Duarte una dejó al igual que Camaño, dejó sus comodidades de niño popi del momento para luchar a favor del pueblo. Duarte fue desterrado del país, se tuvo que ir porque si no lo iban a desvivir, se tuvo que ir para el extranjero, se fue para Venezuela donde vivió muchísimos años y allá murió. Y puede decirse que fue traicionado por sus propias personas. Entonces, características parecidas de Duarte y de Camaño. Duarte, niño popi que dejó sus comodidades para luchar a favor del pueblo, fue desterrado del país y fue traicionado por sus propias personas. Ahora voy a explicar el coronel Camaño. Miren, la figura del coronel Camaño es súper importante para la historia dominicana, igual que Juan Pablo Duarte. Camaño fue el líder de la Revolución de Abril en el año de 1965 y el líder de la Guerra Patria en contra de las potencias invasoras en ese momento, en 1965. Camaño se convirtió en un héroe nacional y vamos a explicar la vida de Camaño porque yo entiendo que es muy parecida a la de Duarte. Miren, el coronel Camaño Deñó era hijo del general Fausto Camaño Medina, uno de los generales más importantes de la época de Trujillo. Fausto Camaño Medina fue el único en llegar al rango de teniente general, sin ser de la familia de Trujillo en ese momento. Se ve que Trujillo le tenía mucha confianza al general Fausto Camaño Medina. Según busqué en su biografía, Trujillo y el padre de Camaño se conocieron como una escuela militar en Aina, por ahí por 1922, desde antes de Trujillo ser presidente, y al parecer por eso Trujillo le tenía mucha confianza. Entonces, ya el coronel Camaño, siendo un jovencito de unos 30 y pico de años cortos, 30, 31 años, ya era coronel. Tuvo cargos importantes en la tuvo en diferentes instituciones militares, porque se dice que era como un medio rebelde, según plantean algunos compañeros de él. Camaño también estudió en escuelas militares de Estados Unidos. Es increíble. Estudió en escuelas militares de Estados Unidos. Y Camaño también dejó sus comodidades de niño popi porque Camaño, como ya les estoy explicando, provenía de la élite militar trujillista del momento y cuando estalla la revolución se convierte en el líder, deja sus comodidades para luchar a favor del pueblo. También fue exiliado, porque déjenme decirle que eso que hicieron con Camaño de mandarlo como agregado militar de la embajada en Londres es prácticamente un exilio de manera indirecta, un exilio diplomático, por así decirlo. Y Camaño fue para allá. Cuando Camaño se va, se escapa a Cuba en 1967. No vamos a usar la palabra traicionado. Fue traicionado, no quiero decir traicionado, pero vamos a decirlo así para que me entiendan. Fue delatado por algunas personas que fueron cercanas a él. No puedo decir que fue bueno o malo, solamente estoy hablando de un acontecimiento. Y Camaño fue también prácticamente exiliado, murió casi en el destierro. Cuando intenta venir acá para hacer un intento de guerrilla, vamos a decirlo, en febrero del 73, a los pocos días fue asesinado. Entonces, la vida de estos dos personajes históricos fue muy, fue muy parecida. La vida de estos dos personajes históricos, la vida de Juan Pablo Duarte y la vida del coronel Camaño, muy parecida. Entonces, Camaño, el Juan Pablo Duarte del siglo XX, yo creo que sí. Yo creo que Juan Pablo Duarte y Camaño tuvieron vidas muy parecidas y que Camaño tuvo la misma importancia que Juan Pablo Duarte, lo único que de épocas diferentes. Pasen buenas, mi gente.